¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a avanzar con el enfoque sistémico, continuando con el programa de la materia, y vamos a aplicar lo que sería ver como un sistema la organización del Estado, es decir, lo que sería a cualquier nivel. Nación, provincia y municipio puede ser visto como un sistema. Vamos a repasar algunos conceptos de sistema. Vamos a ver brevemente los distintos sistemas que integran la administración pública, así como aspectos importantes de la modernización del Estado. Como nosotros sabemos, un sistema, ¿sí?, es un conjunto de partes, componentes, que están interrelacionados y que a su vez actúan como una unidad, una entidad, como un todo, ¿sí?, y persigue un objetivo en común. Acá tenemos José Las Heras, en su libro Estado Eficiente, hace referencia a este enfoque sistémico del Estado. Entonces, nosotros podemos entender al sistema integrado por diversas partes, componentes, ¿sí? Pueden ser físicos, ideales, pueden ser no físicos, biológicos, mecánicos, hay distintos tipos de sistemas, eh, pero que obviamente estas partes no están separadas ni actúan de manera independiente una de otras, sino que tienen vínculos y relaciones interdependientes, es decir, unos dependen de otros. Es más que la suma de partes para formar un sistema, sino que integran un todo y actúan como una unidad y persiguen un objetivo en común o un fin en común. Las organizaciones pueden ser entendidas como sistemas, ¿sí? Serían sistemas organizacionales. Sabemos que hay sistemas biológicos, como los animales o el hombre. Hay sistemas sociales, como culturas, por ejemplo. También hay sistemas mecánicos, como serían máquinas y demás, tecnológicos, y también eh, muchas ciencias pueden ser entendidas como sistema desde este punto de vista, de este enfoque. Nosotros sabemos que la hacienda pública está organizada en un Estado y esta organización del Estado puede ser entendido como un sistema. Ahora, ¿qué permite esto? Poder observar la organización como un todo, ¿sí?, así como la influencia con el medio ambiente externo que lo rodea, pero también lo que sucede dentro del sistema, que las distintas partes, ¿sí?, se relacionan entre unas y otras con relaciones interdependientes. Entonces, este todo se relaciona también con su entorno, como lo había dicho, y persigue un objetivo. La visión sistémica se basa en que no existe una regla única, fija y universal, sino que el conjunto de teorías debe aplicarse en función de cada situación o contingencia. Por lo tanto, vamos a aplicar la administración, esta ciencia, este enfoque sistémico, esta teoría del sistema, a lo que sería la administración pública. Ahora bien, para el logro de los objetivos de este sistema es imprescindible la fijación de una estrategia sistémica. La organización estatal, donde la competitividad es restringida, podemos afirmar que la estrategia pública avanzada en el enfoque sistémico es un conjunto integrado de acciones destinadas a alcanzar una ventaja sostenible para el ciudadano, con la mejor utilización de recursos de la sociedad al menor costo por unidad del producto final del servicio u obra. Entonces, esta organización estatal, vista como un sistema, es un conjunto integrado de acciones, ¿sí? Estas acciones están destinadas a alcanzar una ventaja sostenible para el ciudadano. Ahí tenemos un objetivo. ¿Cómo lo va a lograr? Con la mejor utilización de recursos de la sociedad.
¿no? La eficiencia al menor costo por unidad del producto final del servicio de obra que es entregado a la comunidad, es el producto final. Entonces, esta organización estatal está integrada por componentes o partes, podemos pensar en los distintos órganos y organismos estatales. ¿Se acuerdan cuando vimos cuando hablamos de la organización del Estado? Habíamos hecho mención que puede estar organizado normativamente, pero también de manera funcional. Bueno, para desempeñar las distintas funciones que van a alcanzar los distintos objetivos del Estado, esa producción de bienes y prestaciones de servicios que va a ser entregado a la comunidad para generar un resultado y un impacto, ¿sí? Va a estar integrado por distintos órganos y organismos que van a tener distintas funciones, ¿sí? Todo esto no actúa de manera separada e independiente, sino que debe tener una visión más integral, actuar como un todo. ¿Por qué el fin que va a buscar esta organización estatal? Va a buscar una ventaja para el ciudadano, ¿sí? Satisfacer esa necesidad colectiva, entregando sus servicios y obras. Servicio, obra o producto final. Algunas características de los sistemas, los comportamientos de cada elemento, de cada componente, de cada parte, tiene efectos sobre las propiedades y comportamientos del conjunto global. Es decir, que el comportamiento de cada parte va a afectar al todo. Las propiedades y comportamiento de cada elemento y la forma en que ellos afectan a ese todo, ¿de qué va a depender? De las propiedades y comportamiento de al menos algún otro elemento del conjunto. Quiere decir que un elemento del conjunto, una parte de ese conjunto, dependiendo de qué propiedades tiene y cómo se comporta, va a afectar a los demás. Es decir, están afectados. Eso a la vez va a afectar a todo el sistema. Por eso es importante que al perseguir el sistema una finalidad, un objetivo, cada elemento suma, contribuye con su funcionamiento al logro de ese objetivo. Cuando una parte, un componente, algún elemento falla, tiene deficiencias, tiene ineficiencias, produce una falla o puede producir un ruido, una falla en el comportamiento de todo el sistema y pondría en riesgo que no alcance ese objetivo. Es decir, los sistemas tienden a tener un comportamiento a veces autodestructivo. Entonces, debe buscar la manera de que el sistema sobreviva. ¿Cómo? Corrigiéndose y además buscando la sobrevivencia, sobrevivir a lo que se denomina a veces los efectos de entropía que hacen que los sistemas empiecen a fallar. El Estado es un sistema y tiene fallas. Nosotros conocemos que los estados presentan fallas. Así como el mercado presenta fallas, el Estado también. Bueno, el Estado deberá de alguna manera funcionar de la mejor manera para disminuir el riesgo de cometer fallas o mitigarlas. Un sistema está dividido en subsistemas, ¿sí? Cada subsistema es como un pequeño sistema. Es decir, cada parte y componente es un subsistema. Un sistema no se puede dividir, por lo tanto, en subsistemas que son independientes. Cada subsistema está de alguna manera relacionado con otro. El número, la cantidad y la calidad de esas interrelaciones lo hará más complejo o menos complejo al sistema. Por lo tanto, el Estado, al ser enorme, sobre todo a niveles nacionales, provinciales, tiende a la complejidad y deberá buscar una manera de funcionar adecuadamente alcanzando ese objetivo
que es satisfacer necesidades colectivas mediante otorgar bienes y servicios públicos a la comunidad, pero simplificar en la medida de lo posible esa complejidad y corregir cualquier error que haya en alguno de sus subsistemas. Para ello se necesita una adecuada organización y una adecuada gestión, control y corrección del sistema. Un sistema es más que la suma de sus partes, es decir, de generar, muchas veces se lo escucha, una sinergia, y una sinergia positiva, que se logre satisfacer las necesidades colectivas. ¿Qué subsistemas tenemos en la administración financiera? Tenemos el subsistema presupuestario, el subsistema de tesorería, de administración de bienes, el subsistema de contrataciones, ¿sí? El subsistema de crédito público, el sistema de contabilidad, el sistema de control, ¿sí? Si nosotros prestamos atención, vamos a ver algo que más adelante, si ustedes ven el programa de la materia, cada unidad va a ir vamos a ir tratando cada uno de los subsistemas. Hoy hablamos entonces de un enfoque sistémico para la administración pública. Y luego vamos a ir para cada unidad analizando el subsistema de presupuesto, otra unidad el subsistema de contabilidad, otra unidad el subsistema de tesorería, así sucesivamente. Acá en este esquema faltaría el subsistema de control, ¿sí? Y hay otros subsistemas que tiene la administración pública, que pueden ser recursos humanos y de compras, ¿sí? También podríamos agregar el de compras. Así que esto podría ampliarse, pero nos vamos a enfocar en estos que tenemos en pantalla, que corresponden al programa de la materia, y le sumamos control, ¿sí? Le sumamos control. Muy bien. Vamos a comentar un poquito acerca de cada uno de estos subsistemas. Brevemente, como les dije, lo vamos a volver a mirar a esto a medida que avancemos con la cursada. Pero me parece importante repasar un poquitito de qué trata de cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar. Estos subsistemas, ¿sí?, que vamos a describir en un ratito, les voy a contar, están relacionados unos con otros. Tienen relaciones, vínculos, interacciones. Hay comunicaciones, hay tomas de decisiones, hay recursos que se pueden transferir, sobre todo tesorería. Ahora vamos a ver cómo esto va a generar que el sistema de administración pública logre su objetivo. Podemos decir que el principal, y esto lo hemos visto, que el presupuesto es como la columna vertebral, el eje de toda la administración y la hacienda pública. En su sistema presupuestario se ocupa de la presentación del presupuesto y la programación presupuestaria, es decir, los procesos que evalúan y disponen los recursos y prevén los gastos proyectados en un ejercicio. ¿Sí? Esos gastos llevarían a la ejecución de productos terminales, que pueden ser bienes o servicios. El subsistema de contabilidad concentra y procesa toda la información, por lo que contribuye un elemento central integrador de todo el sistema de administración. ¿De qué se va a ocupar la contabilidad? Recopila, evalúa, procesa, registra y expone los hechos económicos de la hacienda pública.
La contabilidad es un sistema de información por excelencia y va a recabar información de todos los subsistemas. ¿Por qué? Porque hay hechos económicos que ocurren en cada uno de los restantes subsistemas. Va a recibir información, la va a procesar, la va a presentar y va a contribuir al control. Tesorería, subsistema de tesorería, se encarga de la administración del flujo de fondos, es decir, ingresos y egresos. Todo, en algún momento, todo lo que sucede, cada operación, cada compra, cada gasto que se realiza en la administración pública, cada transferencia financiera, debe pasar por el subsistema de tesorería. Van a haber ingresos y egresos. Y eso va a generar, todo a través de un proceso, va a generar toda la información que su sistema de contabilidad va a tomar. El sistema de tesorería además garantiza la liquidez para hacer frente a los compromisos y también realiza inversiones transitorias de fondos en caso de excedentes. Su sistema de crédito público realiza funciones en todo lo relativo a la deuda pública, es decir, analiza la capacidad de endeudamiento del sector público. El sector público, además de disponer recursos por la recaudación de impuestos, por ejemplo, puede acceder al endeudamiento. Diseña operaciones de captación de fondos para inversores, atiende emergencia financiera y de refinanciación de pasivos. ¿Sí? Su sistema de contrataciones. La actividad principal de este subsistema se vincula con la adquisición de los insumos materiales destinados al proceso de transformación. ¿Sí? Recuerda que habíamos hablado del Estado como productor de bienes y servicios, que había insumos, un proceso a través de la aplicación de una tecnología con sus productos intermedios y productos finales, que son entregados a la comunidad. Bueno, los insumos deben ser de alguna manera adquiridos. Esos insumos pueden ser materiales, recursos humanos, ¿sí? Otros servicios, pero deben ingresar al sistema productivo del Estado y este subsistema de contrataciones se encargaría de ello. El subsistema de administración de bienes, que acá no está en pantalla, pero está en el programa, se vincula con todo lo relacionado con los bienes que integran el patrimonio del Estado. Registra altas, bajas y movimientos, así como la conservación y mantenimiento de los bienes propiedad del Estado. Bueno, hay otros subsistemas que los menciono. Obviamente, el de personal, recursos humanos, es toda la información correspondiente a los recursos humanos de todos los organismos. Y podríamos agregar ingresos públicos, que se vincula con todo lo relativo a las obligaciones fiscales de los contribuyentes. ARCA a nivel nacional, ARBA en la provincia de Buenos Aires y la AGIP en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros ya hemos visto entonces un pantallazo general de cómo vemos el Estado como sistema con sus subsistemas y los objetivos que persigue. Ahora vamos a hablar, a continuación, otro tema importante del punto del programa, que dejamos un ratito lo de sistemas, y vamos a hablar de la modernización del Estado. ¿Qué entienden por modernización del Estado? Bueno, de alguna manera modernizar el Estado es actualizar, ¿sí?, cómo está organizado el Estado, pero sobre todo para permitir que, visto como un sistema, funcione mejor. Corrija aquellas cuestiones donde se producen fallas, altos costos, demoras innecesarias, procesos complejos, áreas que no contribuyen al objetivo final del Estado, y busca la modernización del Estado, todos
los estados deben actualizarse de alguna manera para poder no solo ser más eficientes y más eficaces en la prestación de los bienes y servicios entregados a la comunidad, sino también para atender la demanda creciente de necesidades colectivas en una sociedad. Nosotros tenemos a nivel nacional un decreto de modernización del Estado del año 2016 y en provincia de Buenos Aires la ley 14.828. En este decreto 434-16, que debemos estudiarlo, este esquematiza un plan de modernización del Estado, ¿sí? Este decreto reemplaza al decreto del 2001, el 103. ¿Por qué? Porque en el 2001 se aprobó el Plan Nacional de Modernización de la Administración Pública Nacional, pero no contemplaba ni los adelantos tecnológicos de información y de sistemas que han ocurrido en las últimas décadas, ya sea el impacto de redes sociales, de aplicaciones móviles, políticas de gobierno abierto, de impacto a la comunidad, de acercarse más a las comunidades. Entonces se requería una visión que supere. Por lo tanto, en el año 2016 se decreta el Plan de Modernización del Estado. Este Plan de Modernización del Estado se sustenta eh, en distintos ejes. ¿Y qué es lo que busca? Busca alcanzar un Estado que sea moderno, sólido y eficiente. ¿Sí? Moderno, sólido y eficiente. ¿Cómo lo va a lograr a eso? Lo vamos a ir mirando, vamos a ir viendo algunos puntos. Pero lo que más busca es afianzar la confianza con los ciudadanos, la protección de sus derechos, proveyendo bienes y servicios de calidad y promoviendo eficazmente la iniciativa de las personas sin generar tramitaciones innecesarias. Tiene acá un propósito la modernización del Estado. Vamos a ver cómo lo va a lograr a esto, ¿no? Ahí dice, bueno, con cuerpos técnicos profesionalizados, orientados a la gestión de resultados, en un marco de plena transparencia de sus acciones y sujetos a rendición de cuentas de lo actuado. Pero vamos a ir describiendo un poquito más en detalle de qué trata. ¿Qué busca alcanzar? Repito, un Estado sólido, moderno y eficiente. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo va a hacer, está descrito en el decreto, pero lo que busca es mejorar y tener confianza con los ciudadanos, que de alguna manera son los dueños del Estado, todos los ciudadanos, proteger sus derechos, que no queden vulnerados, proveer bienes y servicios de calidad que generen resultados e impactos en la sociedad y promover la iniciativa de las personas, ¿sí? Decir qué necesidades, cuáles son eh, los, las demandas sociales y además sin generar tramitaciones innecesarias. Este plan de modernización del Estado, que recuerdo que es el decreto 434-16, tiene 5 ejes. ¿Sí? 5 ejes, que son los que están acá en pantalla. ¿Sí? 5 ejes. Estos ejes se describen en el anexo del decreto, que si lo googlean lo van a encontrar el decreto y van a encontrar esos ejes. Cada eje va a tener instrumentos, forma de alcanzar esos ejes. El primer eje es Plan de Tecnología y Gobierno Digital. Segundo, Gestión Integral de los Recursos Humanos. Tercero, Gestión por Resultados y Compromisos Públicos. Cuarto, Gobierno abierto e innovación pública. Quinto, Estrategia País Digital. Ahora vamos a mirar y voy a comentar un poquito cada uno de estos ejes. El Plan de Tecnología y Gobierno Digital, como lo dice, que incorpora infraestructura tecnológica y redes,
para facilitar la interacción entre el ciudadano y los diferentes organismos públicos. Busca avanzar hacia una administración sin papeles, donde los sistemas de diferentes organismos interactúan autónomamente. Tal vez esto hoy, para muchos de nosotros, uno dice, bueno, pero hoy es todo digital. Pero hasta hace 4, 5, 6, 10 años atrás no era así. Había exceso de papeles que muchas veces deberían entregarse en forma física, ya sea para tramitar y dentro del funcionamiento de cada uno de los organismos públicos. Entonces, la digitalización, ¿sí? Y buscar una administración sin papeles, en ese momento era todo un desafío, pasar del papel a lo digital. Hoy es muy común en administración pública, a nivel nación, provincia y municipio, la existencia de... hay pocos papeles, vamos a decir así. Entonces, para ello habría que incorporar infraestructura tecnológica y de redes. Actualizar, incorporar tecnología, pero también la interacción entre el ciudadano y los distintos organismos públicos. Comúnmente antes los trámites eran presenciales en su mayoría, formularios que deberían ser completados, papeles a ser presentados, todo en formato original y físico, ¿sí? Los sistemas no estaban adaptados para hacer los trámites digitales y para recibir originales escaneados y presentados en PDF como hacemos hoy. Tal vez lo que hoy parece algo de todos los días y algo común que vemos, antes era lo raro, sobre todo en el Estado. ¿Sí? Tal vez las empresas privadas ya lo venían incorporando y el Estado se había quedado un poquito atrás. 2. Gestión integral de recursos humanos. Es fundamental que la gestión de las personas se acompañe de un proceso del personal que trabaja en el Estado, se acompañe de un proceso de cambio organizacional que permita avanzar en su jerarquización. Es decir, jerarquizar, profesionalizar al personal del Estado. ¿Cómo? Facilitando el aprendizaje y la incorporación de nuevas tecnologías. Es decir, que la persona no deba ir a una institución privada a tener que pagar, sino que el propio Estado debe facilitar el aprendizaje y las nuevas tecnologías y procesos para lograr la profesionalización de los trabajadores de la administración pública. Yo durante un tiempo he trabajado en la Administración Pública Nacional, primeramente en el Ministerio de Obras Públicas de Nación, luego pasamos a Infraestructura y después Economía, y permanentemente se nos requería, de manera obligatoria, hacer cursos, módulos de actualización, ya sea de tecnología, de administración y demás. Y muchos otros cursos y capacitaciones y talleres eran voluntarios y uno podía de alguna manera mejorar el currículum, aprender nuevas habilidades blandas, aprender de tecnologías, aprender de cuestiones de gestión, de administración pública, y de esa manera uno puede aspirar a ir a un área más interesante que uno tenga o lograr requisitos para poder ascender jerárquicamente, muchas veces se pide, porque pueden hacer entonces los trabajadores de la administración pública una carrera dentro de la administración pública. Y que este acceso debería ser para todos los trabajadores. Otro eje, gestión por resultados y compromisos públicos. Se deben institucionalizar procesos que permitan tanto la definición clara de prioridades para la toma de decisiones, como la evaluación de los procesos mediante los cuales se implementarán dichas decisiones y la correspondiente reasignación de recursos son aspectos fundamentales en la búsqueda de un Estado socialmente eficiente y abarcativo. ¿Sí? ¿Cómo lo hará? Promoviendo la cultura de la eficiencia pública. Es decir, esto es importantísimo, buscar cultura de la eficiencia pública. Generalmente hay una visión negativa
de la labor de, de los organismos públicos diciendo que son ineficientes, que son ni más ni menos que las fallas que muchas veces presentan las grandes burocracias, como vimos en el caso de Weber, que hablaba de las fallas de la burocracia. Bueno, entonces, un aspecto importante es promover un cambio cultural y comenzar a pensar en una eficiencia pública. También haciendo una gestión por resultados, ¿sí? Calidad de servicios. Nosotros trabajando en un área de obras públicas, trabajamos con obras públicas de todo el país, a nivel provincias y municipios, y permanentemente nosotros debíamos obtener resultados. Hay un esfuerzo de toda nuestra área y sector, trabajando en equipos, para lograr que la obra se termine. Nuestro objetivo era que la obra debía terminarse, debía materializarse, y que todos los recursos que el Estado Nacional transfería a las provincias o algún municipio, esa jurisdicción llevara a la realidad la obra. Todo nuestro esfuerzo era obtener ese resultado, tener obras terminadas y que sea de calidad todo lo que se prestara. Entonces, a veces no es que en el Estado se trabaje mal, sino que muchas veces dentro de las propias restricciones que podemos encontrar dentro del trabajo estatal, buscábamos lo mejor. Entonces, eso se debe promover dentro de cada dependencia, dentro de cada organismo público. Flexibilidad en la utilización de los medios, pero estricto en la persecución de sus fines, basados en sistemas de rendición de cuentas que aumente la transparencia y la gestión. Bueno, yo trabajaba específicamente en un área de rendición de cuentas. Yo aprobaba o desaprobaba la rendición de gastos de los distintos gobiernos provinciales o de los municipios. Si yo daba el ok, estaba todo bien, la obra seguía adelante. Si no daba el ok, volvía todo para atrás. Y era una manera de participar del control de qué, de la gestión de recursos transferidos por nación. ¿Sí? Ellos tenían una obligación, ya sea por firma de convenios y compromisos legales, leyes de obra pública y demás, se derivaban que ellos debían cumplir con lo normativo y con la ley, y con los convenios celebrados con Nación. Pero no quedaba solo ahí. Ellos efectuaban el gasto, recibían fondos de Nación, de millones de pesos, muchísima plata era, cientos de millones de pesos, pero debían rendir cuentas. Eso era lo necesario. Si la rendición de cuentas fracasaba, esa jurisdicción debería devolver los fondos y pasaba al área de legales. Todo esto ayudaba a que la gestión de la obra pública sea transparente. Comúnmente nosotros sabíamos cuáles eran las provincias o municipios que más excusas ponían y muchas veces las obras ni siquiera se realizaban. Obviamente nuestra función era de tener ahí todo, ¿sí? Pero el trabajo se hacía. No puedo decir que el trabajo no se hacía porque todos nos esforzábamos en eso y después lo que pasaba en los niveles jerárquicos más arriba no lo sabíamos. Pero obviamente, ¿por qué promover cultura? Y porque la presión política siempre existía. Siempre ocurría que algún intendente llamara por teléfono o nos visitara. Incluso podía ocurrir que habían presiones de parte de ministros de provincia. Pero nosotros no nos encargábamos de eso. Nosotros debíamos hacer nuestro trabajo, que la obra se terminara, que la rendición de cuentas sea transparente, que la obra fuera ejecutada. ¿Para qué? Los fondos, que son recursos de los ciudadanos, sea aplicada a la obra a la que fue destinada. 4. Otro eje de este plan de modernización del Estado. Gobierno abierto e innovación pública, junto a la eficiencia de los servicios prestados por el Estado, debe promoverse la más amplia participación posible de la comunidad, ¿no? Es decir, la comunidad participando en la evaluación y control de los programas del Estado. Tal vez organizaciones sin fines de lucro
son las que más pueden promover este tipo de situación. Tal vez algún colegio o consejo profesional podría hacerlo. Y instituciones públicas, ¿no? Es decir, controlar al Estado, controlar las instituciones públicas, de manera que se renueve la confianza en el vínculo entre los intereses del Estado y los intereses de la ciudadanía. Esto es muy aspiracional, pero podría funcionar, por lo menos en teoría, que el ciudadano controle al Estado. Quinto, que esto sí es importante, estrategia de país digital, se trata de un eje transversal a los 4 anteriores, es decir, incorporar toda la tecnología digital, ya sea en provincias, Ciudad de Buenos Aires, nación y municipios, buscando un marco de intercambio y colaboración mutua, que es lo que se busca, que todo esté integrado, ¿sí? Que no sean administraciones y sistemas que no están vinculados para nada, sino que debe estar bastante integrado. Esto cuesta, eh, tal vez la relación entre nación y provincia sí está más integrado, pero en los municipios es muy difícil. Hay municipios muy pequeños que no tienen sistemas informáticos. Incluso hay municipios que no tienen ni siquiera cobertura de internet. Entonces, para llegar a un país como el nuestro, tan grande, se necesita aplicar estrategia de país digital para integrarlo. Este plan de modernización del Estado también puede ser visto como un sistema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay distintos tipos de sistemas? Sociales, organizacionales, biológicos, mecánicos. Bueno, un plan puede ser entendido como sistema. Acá vemos en pantalla, y lo van a mirar ustedes con detenimiento después, los objetivos del plan de modernización del Estado. A. Orientar la administración al servicio de los ciudadanos a través de una gestión transparente y con canales efectivos de comunicación, participación y control ciudadano. B. Promover y fortalecer el uso de las tecnologías de información y de las comunicaciones. Esto es importantísimo hoy día. Se están implementando y mejorando estos sistemas, pero en no todas las administraciones se lo hace con la velocidad o con la calidad que se necesitaría. Todavía se usa muchas planillas de Excel dando vueltas y es muy difícil integrar la información de las distintas planillas de Excel, así sea Power BI. De hecho, nosotros trabajamos cerca del obelisco, sobre Diagonal Norte. Trabajábamos ahí y eran, no sé, 10, 12 pisos de altura. En cada piso había un sector de lo que sería obra pública y nosotros utilizábamos los sistemas informáticos de, de gestión y de archivo, pero utilizábamos muchísimas pantallas de Excel, un montón. Y el piso de abajo hacía el mismo trabajo que nosotros, muy parecido, pero utilizaban Power BI. Estaban un pasito más adelante que nosotros. Y cuando se empezaron a fusionar las áreas, cuando asume presidente Milei, y comienzan a fusionarse distintas secretarías y áreas, era muy difícil poder cruzar información e integrarlo otra vez. Muy difícil era, se perdió mucha información, porque no usábamos una única manera de trabajo o un único sistema para el registro de información. ¿Sí? Había información que debía ser, es trabajo de más, porque debía cargarse de nuevo en lo que la otra área requería. Era un lío, la verdad. Y eso hace que se vuelva lento, que se trabaje de más, que se pierda información, se hace lenta la toma de decisiones, cuando los reportes de información deberían estar listos en todo momento.
C. Mejorar el desempeño de la gestión pública creando estructuras organizacionales simples. ¿Se acuerdan? De por sí es complejo el Estado por la cantidad de interrelaciones entre los distintos organismos y áreas. La idea es simplificarlo y centrarlo en el servicio al ciudadano. Que no se vuelva a sí mismo y se mire a sí mismo, sino que busque más resolver hacia afuera, hacia la comunidad. De profesionalizar y jerarquizar los empleos del Estado, esto lo habíamos hablado un poco, traer el reconocimiento de la carrera pública, mérito, etcétera, y trabajar con provincias, municipios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otros poderes del Estado, lo habíamos mencionado. Cada uno de estos 5 ejes del plan de modernización del Estado tiene, como les había dicho, otros aspectos a tener en cuenta, que son los instrumentos. Ustedes lo van a mirar uno por uno. Me parece interesante este de la tecnología y gobierno digital, la gestión documental y expediente electrónico. Hoy creo que prácticamente todo es así, pero les digo, hasta no hace mucho era en formato papel. ¿Sí? Esto un poquitito más o menos de lo que hemos hablado cada punto. Gestión integral de los recursos humanos, lo acabamos de comentar, bastante de ello. Gestión por resultados y compromisos públicos, como vemos en pantalla. Esto puede entrar en un parcial. Gobierno abierto, innovación pública, la participación ciudadana, apertura de datos e información pública, es decir, proveer de información a la comunidad. Estrategia país digital, colaboración, intercambio, convenios entre las distintas administraciones en cada nivel. Articular iniciativas conjuntas con organismos del sector privado, se puede aprender del sector privado, y además son los que a veces tienen los recursos y el personal capacitado para instruir, ¿no? Terciarizar de alguna manera podría ser también, pero también capacitar, incorporar todo lo que sería lo nuevo de sistemas y digitalización y demás, y comunicación. Identificar tecnología de información innovadora y emergente a nivel mundial y regional. Esto requiere mucho esfuerzo, pero puede ser alcanzado. Acá vemos algunos de los sistemas de información utilizados. El de expedientes, por ejemplo, el GED es el más conocido a nivel nación, se utiliza, donde hay, dependiendo del tipo de servicio que se preste o recurso, dependiendo de la función que se realiza, habrá un tipo de archivo. GED a nivel nacional, a nivel provincial, ¿sí? Entonces tenemos de gestión como CIDIF. CIDIF es un sistema integrado de información financiera. Centraliza, es una herramienta informática centralizada argentina que gestiona el presupuesto, tesorería, la contabilidad pública nacional y demás. El CIJAF es similar, pero en provincia de Buenos Aires. Y el RAFAM, perdón, el CIJAF, Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera de la Provincia de Buenos Aires, y el RAFAM es un sistema informativo y normativo implementado en PBA utilizado en municipios. ¿Sí? Por ejemplo, para compras tenemos el BAC, que es el sistema de compra de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El PBAC, que sería de la provincia de Buenos Aires, gestiona contrataciones, adquisiciones de bienes y servicios en la provincia de Buenos Aires. Y comprar es un sistema electrónico para la gestión, publicación y contratación de bienes y servicios, pero de la Administración Pública Nacional. En mi caso manejé mucho el GEDE y otro sistema informático que era el de obras, ¿sí? El de obras públicas, que teníamos información sobre las obras públicas. Supuestamente es público, donde uno puede acceder y ver en qué etapa está la obra pública, en qué etapa de ejecución o si la obra está terminada. ¿Sí?
Por eso dice otros sistemas complementarios, hay muchos otros. El de expediente se usa siempre en todas las administraciones, el de gestión siempre, obviamente, hay que gestionar la hacienda pública, y bueno, y acá tengo el caso de compras. Bueno, acá hablamos un poquito de lo que son los expedientes, creo que todos lo sabemos. Y obvio, todo esto debe derivar en un control. La idea, podríamos decir, es controlar, ¿sí? Controlar para evaluar y mejorar. Consecuentemente, con los cambios de diversa índole que atraviesan a la administración pública y fueron tratados en este capítulo, hay que efectuar la forma, también afecta la forma de controlar los organismos públicos de control, ¿sí? Adaptándose a la nueva lógica del sistema. El sistema de control lo vamos a ir viendo acercándonos al final de la cursada. Los sistemas deberían ser auditados, por supuesto. La auditoría en informática es la revisión y evaluación de controles, sistemas, procedimientos de informática, de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad, de la organización que participa en el procesamiento de la información. ¿Para qué? Para lograr una utilización más eficiente y segura de la información que servirá para una adecuada toma de decisión. Acá podemos tener algo de auditoría de sistemas. Todos los sistemas deberían estar integrados en un sistema único, ¿sí? Se centran las diversas gestiones y módulos en operar conjuntamente, obteniendo de esta forma importantes beneficios. Toda la información se centraliza en una sola base de datos, evitando así que los elementos se dupliquen, mejorando la efectividad, reduciendo los esfuerzos para el análisis, la consulta, los informes y toma de decisiones, disminución del margen de error, colaborando con la recarga de datos. Esto puede suceder en ciertos organismos públicos a nivel nacional y provincia, pero es más una meta a alcanzar que una realidad de la actualidad. Bueno, y así hemos terminado con lo que sería el enfoque sistémico. Yo los invito a realizarme consultas sobre la bibliografía. Yo con gusto les voy a responder. Y de esa manera vamos a trabajar mucho mejor con este tema de sistemas. Así que bueno, muchas gracias.